Hoy tenemos el placer de contar con Alberto Jiménez Piernas, profesor y CEO de Seara, y con Francisco Pascual Vives, profesor de la Universidad de Alcalá, para tratar el tema de la Directiva de Debida Diligencia con el título Un hito clave en la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad como parte del proyecto ODH del Ministerio de Asuntos Exteriores. Quería comenzar, Alberto, realizándote una pregunta. ¿Consideras que la reciente adopción de la directiva sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad marca un hito en la regulación empresarial? Primero, antes de nada, muchas gracias por la ocasión para compartir aquí estas reflexiones. Sí que ha sido un hito en parte y por varias razones, ¿no? Ahora en junio, julio se cumplirá un año desde la adopción de esta directiva, la 2024/1760. Y me gustaría empezar también recordando que el proceso de adopción o el proceso de negociación fue muy largo y fue muy complejo. No siempre se alcanzaron los acuerdos fácilmente a nivel del Consejo, sobre todo pues por el papel, entre otros, por ejemplo, de Alemania. Y en este caso conviene también recordar que tanto Francia como Alemania tenían ya legislaciones nacionales sobre debida diligencia en materia de derechos humanos. Entonces, claro, marca un hito en España, pero a lo mejor no tanto en estos contextos como Francia o Alemania. Y ahí el objetivo, en el caso desde la perspectiva de la Comisión Europea, pues era la armonización, lograr una armonización lo más adecuada posible entre los distintos estados de la Unión. Y luego, pues, tomando un poco la idea de si es un hito o no, o hasta qué punto, sí que nos confirma una serie de cosas. Por un lado, por ejemplo, nos confirma la juridificación de algunos estándares internacionales en materia de responsabilidad social o sostenibilidad, siendo pues los principales las declaraciones tripartitas de la OIT, también hacer referencia, no siendo soft law, ¿no? Ya siendo tratados como tales, a los 11 convenios fundamentales de la OIT, pero también a otros textos de soft law como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, fundamentales y de los más empleados además en la práctica de las empresas, y luego pues o las líneas directrices de la OCDE. En fin, no conviene tampoco extendernos, ¿no? En todo caso, confirma la juridificación de estos estándares que hasta entonces o con anterioridad se venía haciendo referencia a estos estándares como que los estados en la transposición y las empresas en la aplicación de sus obligaciones pues harían referencia o se adaptarían a los marcos internacionalmente reconocidos, pero no en la medida en que esta directiva de debida diligencia ya lo convierte en un procedimiento como tal. Y esta es, de hecho, el segundo aspecto, probablemente por el cual también es un hito, porque realmente representa o confirma de nuevo que hay que pasar, sería una segunda confirmación, confirma de nuevo que hay que pasar de las políticas a los procedimientos. Y en este sentido es una norma de gestión propiamente dicha. Y, por ejemplo, la importancia en estos procedimientos que tiene las consultas con las partes interesadas o con los stakeholders es algo también relativamente novedoso, dado que aparece de manera transversal en distintos apartados y tanto para los aspectos de derechos humanos como de medio ambiente. Esto último, dicho sea de paso, es otra novedad, unir en el mismo texto normativo aspectos de medio ambiente con aspectos de derechos humanos. Claro, es que hasta el momento realmente uno de los brazos más desarrollados, una de las dimensiones más desarrolladas de la sostenibilidad ha sido la parte medioambiental desde un punto de vista jurídicamente vinculante, pero ahora tenemos un texto en el que se unen medio ambiente y derechos humanos, también en línea bueno, por ejemplo, por citar la resolución de la Asamblea General, donde se reconoce el derecho a un medio ambiente sano como un derecho fundamental, en julio de 2023, o otros textos, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, realmente representa una confirmación de que esos estándares vinieron para quedarse y realmente se han convertido en una norma en gran medida a través del texto de esta directiva, una confirmación de que ya no basta con políticas o declaraciones de intenciones, sino que hay que pasar al plano de verdad de los procedimientos. El tema de los stakeholders, unir medio ambiente y derechos humanos, de la manera en que lo hace,
Bueno, pues yo creo que sí, que hay razones para pensar que supone un hito. Además va a crear la necesidad en muchas empresas de repensar la gestión de la sostenibilidad desde un punto de vista de la relación entre distintos departamentos de cumplimiento normativo, departamentos de sostenibilidad propiamente dichos. Algunas empresas sí los tienen por sus problemáticas específicas, por sus propios departamentos de medio ambiente también, por supuesto, pero ya imaginémonos que es que esto se proyecta a departamentos de compras, por la relación con las relaciones con los socios directos de negocio, es decir, a departamentos que hasta este momento poco o nada habían tenido que ver con estas cuestiones, ¿no? Y a lo mejor también ya para ir terminando con la pregunta que me realizaba, a lo mejor también una oportunidad para repensar cómo se relacionan la comisión, los comités de sostenibilidad, la comisión de auditoría, los consejos de administración y mejorar la coordinación en este ámbito. La monografía también presenta la posible traslación del contenido de la directiva sobre diligencia debida a la acción exterior de la Unión Europea. Francisco, ¿por qué es necesario hacer este análisis en clave de acción exterior y cómo es posible coordinar en la acción exterior de la Unión los distintos sectores normativos que confluyen bajo el marco de la directiva? Muchas gracias. En primer lugar, me uno a lo que comentaba Alberto antes, agradeceros la invitación para participar en este proyecto, en esta iniciativa. Con relación a la pregunta que formulas, em, la directiva sobre diligencia debida está llamada a trascender las relaciones entre la Unión Europea y sus Estados miembros. Es decir, se va a extender, a expandir hacia la acción exterior de la Unión Europea. Por pura coherencia, la Unión Europea se verá en la tesitura, en la necesidad de incorporar, por ejemplo, en los acuerdos internacionales sobre protección de las inversiones, que vaya concluyendo con terceros estados, mandatos, obligaciones que ordenen la actividad de estados y empresas transnacionales en unos términos muy similares a los que establece la directiva sobre diligencia debida. Entre otras cosas porque el derecho internacional de las inversiones no opera en el vacío. Hay varios sectores normativos que confluyen. Está el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional del medio ambiente, y es preciso alcanzar una armonización entre todos ellos, ofrecer una respuesta integrada. Cuando los inversores acuden al arbitraje de inversión y demandan un Estado por haber incumplido un acuerdo sobre protección de inversiones, el órgano arbitral que resuelve esta controversia puede ponderar los motivos que han llevado al Estado a adoptar la medida controvertida para tratar de ofrecer una respuesta equilibrada a la controversia. Y en este sentido, los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea con Canadá, Chile, Singapur, Vietnam, Angola y Nueva Zelanda, recientes todos ellos, incorporan una novedad que a mi juicio resulta muy interesante. Todos ellos reconocen el derecho a regular del Estado y este derecho se proyecta sobre las disposiciones del acuerdo destinadas a conferir garantías a los inversores internacionales. Por lo tanto, el derecho a regular constituye un principio que informa a estos inversores sobre las facultades normativas que conservan los estados en determinadas materias, como la protección de la salud, el medio ambiente, la protección social, la protección de la diversidad cultural. De esta manera, el Estado se reserva potestades para adoptar medidas que puedan alterar el marco normativo otorgado a los inversores internacionales previamente, siempre que estas medidas, lógicamente, persigan alcanzar objetivos de política pública, como los antes citados, y no sean arbitrarias. Esta posibilidad, entre otras cosas, manda un mensaje muy claro a los inversores. Y el mensaje es este: las condiciones que obtienen del Estado huésped cuando establecen su inversión pueden ser revisadas posteriormente para satisfacer objetivos de política pública y, claro está, sin incurrir en arbitrariedad por parte del Estado. Todo esto presenta, desde la
desde el punto de vista de la directiva sobre diligencia debida, una arista muy interesante, porque significa que los inversores internacionales se esforzarán por desarrollar sus proyectos de inversión de manera que no se ponga en riesgo aquellos objetivos de política pública que hayan sido identificados como relevantes por los estados. Es decir, los inversores se asegurarán de que su actividad empresarial sea coherente, consistente y respetuosa con aquellos objetivos que marcan los estados. En suma, los inversores internacionales voluntariamente alinearán su conducta con los estándares internacionales de derechos humanos y medio ambiente. ¿Y qué medidas han prendido la Unión Europea y sus Estados miembros en los acuerdos internacionales celebrados con terceros estados precisamente para introducir el contenido de esta directiva? Las medidas de coordinación, como el reconocimiento del derecho a regular en los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea, que acabamos de comentar, van en la buena dirección, porque, como ya decíamos, tratan de promover que los propios inversores, los propios interesados, ajusten su conducta voluntariamente a los estándares internacionales de derechos humanos y medio ambiente. Pero se han diseñado mecanismos más ambiciosos. Por ejemplo, establecer obligaciones a cargo de los inversores en los acuerdos internacionales. Unas obligaciones que los estados podrían reclamar a estos inversores a través de una figura procesal, que es la demanda reconvencional. Es decir, los estados podrían reaccionar ante una demanda planteada por un inversor internacional, alegando que este último ha incumplido ciertas obligaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente que están previstas en el Acuerdo sobre Protección de las Inversiones. La práctica convencional de la Unión Europea es todavía muy tímida al respecto. Valgan como ejemplos, por ejemplo, el artículo 34.1 del acuerdo con Angola se refiere, es cierto, expresamente al deber de debida diligencia de los inversores, pero no lo concibe como una obligación internacional directamente atribuible a estos, sino como un aspecto que debería incorporarse voluntariamente en su actividad. El artículo 19.12 del acuerdo con Nueva Zelanda enuncia instrumentos internacionales que deben ser promovidos por los estados para propiciar una conducta empresarial responsable. Menciona lacónicamente la necesidad de que las partes en el acuerdo, las partes, no los inversores, promuevan la conducta empresarial responsable y prácticas de responsabilidad social corporativas. En definitiva, la incorporación de obligaciones a cargo de los inversores internacionales que sirvan para tutelar intereses públicos como los que estamos citando, todavía no ha permeado con carácter general en los acuerdos sobre protección de las inversiones. Por esta razón, las demandas reconvencionales de los estados contra los inversores no son frecuentes ni exitosas en la práctica, salvo casos muy, muy excepcionales. A pesar de todo esto, comienzan a apreciarse cambios en esta práctica. Algunos estados, bien es cierto que una minoría, sí han convenido mandatos a cargo de los inversores en sus acuerdos sobre protección de las inversiones. Sirvan como ejemplos, entre otros, el artículo 18 del acuerdo entre Nigeria y Marruecos de 2016, el artículo 12.2 del acuerdo entre Brasil e India de 2020, o los artículos 18 y 19 del acuerdo entre Cabo Verde y Marruecos, que es un acuerdo de 2023. Nótese, por cierto, que se trata de 3 acuerdos internacionales celebrados entre estados del sur global, estados, muchos de ellos, que han padecido las consecuencias de las demandas arbitrales planteadas por inversores internacionales que generalmente están radicados en América del Norte y la Unión Europea. Quizá en un contexto multilateral, como las negociaciones que se están desarrollando actualmente en el Grupo de Trabajo número 3 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, estos estados del sur global puedan impulsar un consenso general
para incorporar esta solución, la demanda reconvencional, en la práctica convencional. Un consenso que cuente con la participación de la Unión Europea, quien debería fomentar esta alianza. Primero, para mantener la coherencia entre su actividad interna y su acción exterior. Y segundo, y no menos importante, como estrategia para propiciar alianzas con socios y regiones, algo que resulta fundamental en el actual contexto internacional. Para ir concluyendo, Alberto, en su opinión, ¿esta directiva representa un verdadero cambio estructural o es simplemente un paso más dentro de la evolución regulatoria en sostenibilidad? Yo creo que ni una ni la otra, o tal vez las dos. Es decir, sí, en parte es un paso más y en parte sí que hay pues algunos elementos que cambian el enfoque, no tanto, por supuesto, un cambio radical. ¿No? Así que ambas perspectivas, tanto la del cambio estructural como la de un paso más en la misma dirección, como sugiere la pregunta que me hace, pues bueno, ambas pueden ser parcialmente válidas, ¿no? Yo creo que el cambio, la parte del cambio, sobre todo viene por algunos elementos, como mencionaba antes, la gestión de los stakeholders, pero también en cuanto a la supervisión administrativa del cumplimiento de la directiva, ¿no? Se prevé que se cree un órgano de supervisión estatal, en principio independiente, en cada uno de los Estados miembros, con el objetivo de llevar a cabo esta supervisión del cumplimiento, entre otros, por ejemplo, de los planes de transición al cambio climático. Entonces, bueno, esta cierta administrativización de la supervisión, pues sí que es un elemento novedoso, un elemento novedoso. No debe, bueno, siempre que se lleve a cabo de manera adecuada, es decir, que estos órganos nacionales de supervisión sean efectivamente independientes, sus miembros tengan una preparación idónea, es decir, que siempre que se hagan bien las cosas, pues no tiene por qué ser una mala idea esta, esta, este mecanismo de supervisión, pues, en primera instancia administrativo, porque nunca excluye, por supuesto, o nunca va en perjuicio de que en un segundo momento, pues ya, por supuesto, se acuda, ¿no? A los tribunales a hacer valer pues tanto los derechos de la empresa como de posibles afectados por supuestas violaciones de derechos humanos, directa o indirectamente relacionadas con la actividad de esa empresa, ¿no? De hecho, además, la administrativización de esta supervisión no es nada nuevo en materia de sostenibilidad. Donde más está desarrollada es en el ámbito medioambiental. Son muy habituales y muy numerosas las sanciones que son de índole administrativo en el ámbito medioambiental, ¿no? Salvo, por supuesto, ya si nos adentramos en los supuestos más graves, que ya son pues delitos medioambientales y en línea con la modificación del Código Penal que permite la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, bueno, pues esta administrativización de la supervisión es un elemento novedoso, sobre todo porque ahora se ocupará no solo de los temas medioambientales, que no, pues como digo, no olvidemos que ya estábamos o veníamos acostumbrados a ello desde la óptica de la empresa, sino también en los temas de derechos humanos. Entonces, habrá que estar vigilantes, eso sí, a que se ejecute de manera adecuada. Luego, por otro lado, en cuanto a los efectos ad extra, retomando la idea que comenta el profesor Pascual, las empresas europeas son empresas multinacionales y en tanto que, sobre todo las que son los sujetos obligados de estas directivas, que son predominantemente grandes empresas, más de 1.000 empleados, etc. Entonces, estas empresas operan a nivel transnacional y pueden ser polinizadoras de buenas prácticas en los terceros países donde también operan nuestras empresas, con lo cual puede tener una proyección ad extra a través del sector privado muy interesante, muy interesante. Aunque es cierto que la última propuesta de modificación del famoso paquete ómnibus de los últimos 2 meses
que todavía no se ha aprobado, limitaría el alcance del control en la cadena de valor al Tier 1, a los proveedores directos, a los socios de negocio directos, ¿no? Y por supuesto a los subsidiarios, eso sí siempre van a estar incluidos, pero bueno, en todo caso solo las relaciones directas a un primer eslabón de esa cadena de valor. Eh, con lo cual ahí tendríamos una reducción del alcance en cuanto a la supervisión de derechos humanos y medio ambiente que deben hacer las empresas. Pero bueno, esto es una propuesta, es el paquete ómnibus que se ha planteado en los últimos 2 meses. No es la directiva como tal que tenemos aprobada en junio del año pasado, pero sí que conviene tenerlo en cuenta y tenerlo presente que esa proyección ad extra pues va a ser limitada normalmente a esos socios de negocio directos, ¿no? Entonces yo creo que esto también es un cambio, ¿no? Tomando el hilo de la pregunta, también se aclaran una serie de cuestiones, ¿no? En todo caso, hay que equilibrar, ¿no? Hay que equilibrar, porque otro aspecto que sí supone un cambio, un tercer aspecto que sí supone un cambio, es y aquí me gustaría hacer una aclaración previa. Por en materia de sostenibilidad podemos tener dos grandes tipos de normas. Por un lado, tenemos normas de información y transparencia y por otro lado tenemos normas de gestión como tales. Entonces, aquí el cambio que se ha producido es que hasta ahora en sostenibilidad han predominado normas de información y transparencia, o sea, las normas de reportes de sostenibilidad, antes llamadas de información no financiera, etcétera. Y ahora tal vez estamos avanzando desde ese predominio de normas de información y transparencia a un enfoque más cercano a normas de gestión propiamente dichas, porque es que esta directiva de debida diligencia en sostenibilidad que une medio ambiente y derechos humanos es una norma de gestión, no es una norma de información y transparencia. Con lo cual, esto sí podría ser un ligero cambio, desde el principio, nunca un cambio estructural o radical, pero un ligero cambio tal vez en esta juridificación gradual de la sostenibilidad, donde ya hemos pasado una fase donde predominan normas de información y transparencia a una fase donde empezamos o vamos a empezar a ver más normas de gestión propiamente dichas, ¿no? En conclusión, pues es un avance en cierta medida, pero no se está desviando de la dirección. Por eso decía que, bueno, pues hay algunos elementos que cambian, pero sí, desde luego, pues un paso que es relativamente coherente con la dirección que teníamos anteriormente marcada. Es importante tener en cuenta, un poco por concluir, que digamos que la sostenibilidad en el marco general de la Unión Europea, y esta directiva lo confirma, más que una política comunitaria o una política europea per se, es un instrumento transversal de gobernanza. Es decir, está afectando o tiene una capacidad de permeación a multitud de otras políticas comunitarias, ya sea sobre cambio climático, sobre fiscalidad, sobre multitud de otras cuestiones, sobre agricultura. Es decir, es un instrumento transversal de gobernanza que va a terminar permeando y afectando a multitud de otras políticas y entre otras también, como no, como indica el profesor Pascual, también a la política comercial exterior, a los acuerdos de protección recíproca de inversiones, entre otros. Y esto es importante, porque esto sí que se mantiene. Es decir, yo creo que la sostenibilidad nunca ha sido una política per se, sino más un instrumento transversal de gobernanza con capacidad de afectar a todas esas políticas, y esto no ha cambiado. Entonces, esto sería un paso más en la misma dirección. Lo que apreciamos, ya por terminar, es que, desde luego, buscamos por terminar con una nota de actualidad, con el último paquete ómnibus y esta propuesta, por ahora además, se ha pospuesto 2 años la entrada en vigor de estas directivas, tanto de la CSRD como de la CS3D, pero también se busca una mayor interoperabilidad entre normas en materia de sostenibilidad. Y esto tal vez sí sea un ligero cambio, ¿no? Pues muchas gracias a ambos, Alberto y Fran, sus intervenciones y por participar por tercera vez consecutiva en este proyecto titulado Directiva de debida diligencia, un hito clave en la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad.
Muchas gracias y ha sido un placer.